Parte tercera. Capítulo 15. Joel cruzó el campus a la carrera hasta la oficina del profesor Fitz. Llamó a la puerta y no obtuvo respuesta, así que probó con el picaporte y descubrió que no estaba cerrada. La abrió empujándola con la mano. «Un momento», pidió Fitz. El profesor estaba de pie junto a su escritorio, recogiendo rápidamente un montón de rollos, utensilios de escritura y libros. Presentaba un aspecto todavía más descuidado que de costumbre, despeinado y con la pajarita torcida. «¿Profesor?», preguntó Joel. «Ah, Joel», dijo Fitz levantando la vista. «Excelente. Ven a echarme una mano con esto, por favor». El muchacho se apresuró a ayudarle a transportar una brazada de rollos. «¿Qué está pasando?» «Hemos vuelto a fracasar», se lamentó Fitz. «Ha aparecido otra desaparición». «Lo sé», dijo Joel, siguiendo al profesor hacia la puerta, «pero lo que querría saber es qué estamos haciendo al respecto». «¿No te acuerdas?». Fitz cerró la puerta en cuanto hubo pasado Joel, y lo precedió a toda prisa bajando la escalera. «Sugeriste que necesitábamos ver la escena del crimen antes de que fuera contaminada por agentes de policía. Son competentes en su oficio, pero no entienden en qué consiste realmente la aritmática. Le expliqué eso al inspector Harding». «¿De verdad esperarán a que nosotros nos presentemos para examinar las cosas?». «No pueden empezar hasta que Harding llegue», dijo Fitz, «y él está aquí, en Armedius. La desaparición no fue descubierta hasta hace un rato, así que sí, ahora nosotros». «Fitz», llamó una voz desde delante de ellos. Joel miró hacia arriba y descubrió al inspector Harding con un grupo de agentes de policía. «Paso ligero, soldado». «Sí, sí», dijo Fitz, apresurándose al máximo. Harding hizo una seña y sus agentes se dispersaron. «Le he dicho al ingeniero que corte el tráfico de resortrenes», explicó mientras Fitz y Joel se reunían con él. «Mis hombres están asegurando el campus. Ningún estudiante de aritmática más va a abandonar este sitio sin disponer de protección policial, hasta que sepamos qué está pasando». «Una decisión muy sabia», dijo Fitz mientras Harding y él iban hacia la estación. Joel se apresuró a seguirlos, cargado con los rollos. Algunos estudiantes se habían reunido en el césped para observar a la policía, y Joel entrevió unos familiares rizos pelirrojos entre el grupo. dijo Melody, abriéndose paso entre los estudiantes y corriendo hacia Joel. ¿Qué pasa? El muchacho torció el gesto al tiempo que el profesor Fitz se volvía hacia ella. «Ah, Melody, querida. He dejado en mi oficina unas cuantas defensas para que las dibujes. Hoy puedes trabajar en eso mientras yo estoy fuera». «¿Dibujar?», inquirió Melody. «Estamos en plena crisis». «Vamos, vamos», dijo el profesor. «Todavía no disponemos de la totalidad de los hechos. Voy a ver si me entero de qué está pasando. Mientras tanto, tú has de seguir con tu formación». Ella fulminó con la mirada a Joel, quien se encogió de hombros como pidiéndole disculpas. «Vamos, soldados», dijo Harding. «Debemos actuar deprisa, mientras la escena del crimen todavía está fresca». Dejaron atrás a Melody. Ella los observó con los brazos en jarras, y Joel tuvo el presentimiento de que en cuanto volviera tendría que aguantarle otra pelotata. Llegaron a la estación, un gran edificio de ladrillo abierto por los extremos. Joel rara vez había viajado en uno de esos trenes. Sus abuelos vivían en la misma isla, y cuando querían verlos salían más barato coger un carruaje. Aparte de ellos, había escasas razones para que él dejara la ciudad, y mucho menos la isla. Sonrió con anticipación mientras subía por la rampa detrás de Harding y Fitz. Tuvieron que avanzar a contracorriente mientras el acostumbrado gentío estudiantil bajaba por la rampa alrededor de ellos. «¿No ha cerrado la estación, inspector?», preguntó Fitz, mirando la oleada de estudiantes. «No me lo puedo permitir», respondió Harding. «Si este campus va a convertirse en el refugio para los estudiantes, es necesario que lleguen aquí. Muchos de los no ritmatistas viven fuera del campus. Quiero que el mayor número posible de ellos venga aquí en busca de refugio. Ahora que han muerto civiles, no sabemos con certeza si los estudiantes corrientes están a salvo». Los tres entraron en el edificio rectangular de ladrillo. Los trenes de las vías de resorte iban suspendidos bajo el tendido, y por lo tanto, éste quedaba a unos 3 metros de altura por encima del suelo. Discurría a través del edificio y salía por los extremos. Los vagones eran largos y esbeltos, diseñados con ornamentados carruajes.
Los motores mecánicos del vehículo sobresalían de la parte de arriba de los primeros dos vagones del tren, curvándose en torno al tendido de encima con grandes garras de hierro. Un grupo de trabajadores se afanaba en las pasarelas superiores, bajando una enorme batería de resortes en forma de tambor y conectándola al primero de los motores. Se le había dado cuerda en otro punto del recorrido. Dar cuerda a un solo tambor podría requerir horas. Los poderosos resortes del interior tenían que ser lo bastante potentes para que pudieran mover el tren entero. Esa era la razón por la que le resultaba preferible disponer de tizoides que hicieran el trabajo. Hardin llevó rápidamente a Fitz y a Joel al interior del tren, seguidos por un pelotón de soldados. Estos hicieron salir a unas cuantas personas bastante disgustadas de un compartimento en el extremo delantero del tren, dejando así espacio para Fitz, Hardin y Joel. Joel se apresuró a sentarse. La situación no podía ser menos halagüeña. Otro estudiante secuestrado, personas inocentes asesinadas, y sin embargo él no podía dejar de sentirse emocionado ante la perspectiva de viajar en el resort tren. Y en su propio compartimento, nada menos. El tren se estremecía entre un acompañamiento de ruidos metálicos mientras los trabajadores conectaban el tambor de resortes arriba. Joel vio a gente con cara enfadada saliendo del tren y yendo a esperar en el andén. ¿Están evacuando el convoy?, preguntó Fitz. No, dijo Hardin. Mis hombres solo informan a los viajeros de que se cancelarán todas las paradas hasta Carolina del Este. Quien no quiere ir allí tendrá que bajar y esperar al siguiente tren. El tambor quedó sujeto en su sitio, con un potente sonido de abrazaderas. Entonces los trabajadores pasaron al segundo vagón, y no tardaron en oírse sonidos similares cuando empezaron a sujetar un segundo tambor al motor para los engranajes que había allí. Joel imaginó los gigantescos resortes y ruedas dentadas, increíblemente tensos con la energía acumulada, que solo esperaba el momento de ser liberada. «Inspector», dijo Fitz, inclinándose hacia adelante, ¿de verdad el estudiante al que se llevaron era el hijo de Sir Calloway? Sí, dijo Hardin, visiblemente preocupado. ¿Y eso qué implica?, preguntó Fitz. Para Armedius y para la isla, quiero decir. El inspector sacudió la cabeza. No lo sé. Confieso que nunca he entendido los políticos, Fitz. Soy un soldado. Mi lugar está en el campo de batalla, no en una sala de conferencias. Se volvió hacia Fitz para mirarlo a los ojos. Lo que sí sé es que más vale que descubramos qué está sucediendo. Y pronto. Sí, convino Fitz. Joel frunció el ceño. No lo entiendo. Fitz lo miró. ¿No has estudiado gobierno? Claro que sí, dijo Joel. Gobierno fue... la asignatura que suspendí el año pasado. Fitz suspiró. Tanto potencial desperdiciado. Me aburría, protestó Joel. Quiero decir que, bueno, yo quiero aprender sobre aritmática, no sobre política. Porque, a ver, ¿cuándo voy a necesitar yo saber teoría política del gobierno? No lo sé, dijo Fitz. Puede que ahora mismo. Joel torció el gesto. Y la cosa no acaba en eso, claro está, intervino Fitz. Joel, muchacho, la escuela consiste precisamente en aprender a aprender. Si no practicas el estudiar cosas que no te gustan, te encontrarás con muchas dificultades en la vida. ¿Cómo quieres llegar a ser un gran ritmatista e ir a la universidad si no aprendes a estudiar cuando no te apetece hacerlo? La verdad es que nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Bueno, quizá deberías. Joel se recostó en el asiento. Acababa de enterarse de que existían universidades liberales en las que alumnos comunes estudiaban ritmática. Dudaba que esas universidades fueran a admitir a un estudiante que tenía la costumbre de suspender por lo menos una asignatura cada curso. Apretó los dientes, frustrado consigo mismo, pero no había nada que pudiera hacer con respecto a los años pasados. Quizá pudiera cambiar el futuro, suponiendo, naturalmente, que los problemas actuales no acabaran conduciendo al cierre de Armedius. Entonces, ¿por qué debería estar en peligro Nueva Britania a causa de los acontecimientos en Armedius? Recuerden que el padre del joven desaparecido es un caballero senador, dijo Hardin. Los Calloway son de Carolina del Este,
que no dispone de su propia escuela ritmática, así que la gente de allí envía a sus ritmatistas a Armedius. Ciertas islas, no obstante, se quejan de que tienen que pagar por una escuela alejada de sus propias casas. No les gusta nada tener que confiar a sus ritmatistas al control de otra isla, ni siquiera para instruirlos. Joel asintió. Las Islas Unidas eran completamente independientes. Había algunas cosas para las cuales pagaban todas de manera conjunta, como por ejemplo los ritmatistas y los inspectores federales, pero no constituían un solo país, al menos no como la Federación Azteca en Sudamérica. ¿Está diciendo que el caballero senador podría culpar a Nueva Britania por la desaparición de su hijo? Preguntó. Hardin asintió. Las tensiones se han exacerbado, con el problema comercial entre la coalición del noroeste y la coalición tejana. Malditos sean todos. Odio a los políticos. Ojalá volviera a estar en el frente de batalla. Joel casi le preguntó por qué no seguía allí, pero titubeó. Algo en la expresión de Hardin daba a entender que tal vez no fuera una buena idea mostrarse excesivamente curioso. Fitz sacudió la cabeza. Me preocupa que todo esto, las desapariciones de los muchachos y los extraños dibujos en las escenas del crimen, no sean más que una maniobra para encubrir lo que acaba de suceder. Nada menos que el secuestro del hijo de un influyente caballero senador. Podría tratarse de una jugada política. O podría ser obra de alguna organización clandestina que intenta crear su propia fuerza de ritmatistas, añadió Hardin. Sé por experiencia que una línea de prohibición bien dibujada puede detener las balas, incluso una bala de cañón. Murmuró Fitz. Quizá no vaya del todo desencaminado, inspector. Eso espero, dijo Hardin, dejando caer el puño sobre el brazo de su sillón. No podemos permitirnos luchar entre nosotros. No de nuevo. La última vez que eso estuvo a punto de ser nuestra perdición. Caray, pensó Joel, sintiendo un escalofrío. Nunca se había parado a pensar en la posible influencia de Armedius sobre la política mundial. De pronto, el futuro de la escuela pareció tener mucha más importancia de lo que había parecido hacía tan solo unos momentos antes. El segundo tambor quedó sujeto en su sitio, y el último de los disgustados pasajeros salió de su vagón. La vía se curvaba adentrándose en el cielo. La línea de acero estaba llena de huecos diseñados para que los dientes de los enormes engranajes de encima encajaran en ellos, y de esa manera fuesen tirando del tren. Un súbito rechinar de acero contra acero llegó hasta ellos desde arriba cuando el ingeniero liberó el mecanismo de bloqueo del primer impulsor de engranajes, y el convoy empezó a moverse. Al principio, el vehículo avanzó bastante despacio, estremeciéndose entre los chasquidos que salían de los engranajes. Después cobró velocidad progresivamente, saliendo de la estación y subiendo por la vía de resortes para elevarse en el aire. Había algo impresionante en estar situado por encima de todo lo demás. Conforme aumentaba la velocidad, el tren salió disparado a través del cielo por el centro de la ciudad, ascendiendo sobre los tejados de algunos de los edificios de menor altura. La gente iba y venía por las calles, como muñecos o soldaditos de plomo, esparcidos al azar después de que un niño se hubiera olvidado de recogerlos. El resortren empezó a descender, dirigiéndose hacia otra estación, pero no aflojó la marcha y pasó rápidamente por el centro del edificio, sin detenerse en él. Joel imaginó las expresiones de disgusto en los rostros de las personas que esperaban en los andenes, aunque solo fueran un confuso borrón mientras su tren pasaba disparado junto a ellas. El convoy serpenteó a través de la ciudad, pasando de largo por unas cuantas paradas más, y después la vía torció bruscamente hacia el sur. En cuestión de segundos se encontraron viajando velozmente por encima del agua. Jamestown estaba en la costa de Nueva Britania, y las pocas veces que Joel había ido al resortren había sido para ir a la playa. En una ocasión con su padre, en los buenos tiempos, otra pocos años después, con su madre y sus abuelos. Aquel viaje había resultado mucho menos divertido. Los cuatro se pasaron todo el tiempo pensando en aquel al que habían perdido. Aún así, Joel nunca había llegado a cruzar las aguas. Es la primera vez que visito otra de las islas. Deseo que hubiera podido ser bajo circunstancias más agradables.
La vía se elevaba sobre una serie de grandes pilares de acero, cuyas bases se sumergían en el océano. Las aguas eran relativamente poco profundas entre las islas, 30 metros como mucho, pero aún así, construir el trazado de los resortrenes había sido una empresa descomunal. Continuamente se tendían nuevos tramos, conectando las 60 islas en una intrincada telaraña de acero. Mirando adelante, Joel vio un cruce de 5 vías distintas. Algunas de ellas proseguían en dirección este, hacia Georgi Bama, y otra se curvaba hacia el sudeste, probablemente para encaminarse hacia los atolones floridianos. Ninguna de ellas iba directamente hacia el este. Se hablaba de tender una vía de resortren que recorriera toda la distancia hasta Europa, pero las profundidades del océano dificultaban el proyecto. Su convoy llegó al tramo de la vía que discurría en un círculo alrededor de la parte inferior del cruce. Mientras circulaban por él, Joel miró por la ventanilla al tiempo que el ingeniero accionaba una palanca para elevar un artilugio en forma de gancho colocado encima del tren. El gancho entró en contacto con el pasador apropiado, y unos segundos después ya estaban saliendo disparados hacia Carolina del Este. Fitz y Harding se acomodaron para el viaje. El profesor pasando las páginas de un libro, y el inspector escribiendo anotaciones dirigidas a sí mismo en un cuaderno. La sensación de urgencia que acababan de experimentar parecía un extraño contrapunto a sus actitudes relajadas. Lo único que podían hacer era esperar. Aunque las islas se hallaban relativamente próximas las unas a las otras, se tardaban unas cuantas horas en cruzar las extensiones de océano más grandes entre ellas. Joel pasó el viaje sentado y contemplando las olas del océano, unos 15 metros por debajo de él. Había algo hipnótico en cómo rompían y se agitaban. Al cabo de un tiempo, el tren empezó a reducir la velocidad a medida que los engranajes iban consumiendo metódicamente la potencia impulsora acumulada en los resortes. Finalmente, el tren se detuvo, quedando inmóvil sobre su vía por encima de las aguas. El vagón se estremeció y se oyó un tintineo lejano cuando el segundo engranaje impulsor fue activado. El movimiento se reinició. Para cuando Joel divisó tierra, habían transcurrido casi exactamente 2 horas desde el momento en que salieron de Armedius. El muchacho se despabiló. ¿Qué aspecto tendría Carolina? Su intuición le decía que no iba a ser tan diferente de Nueva Britania, dado que las dos islas estaban tan cerca la una de la otra. En cierto modo tenía razón. La abundante vegetación y la frondosidad de los árboles le recordaron mucho su propia isla. Con todo, había algunas diferencias. En lugar de ciudades de cemento, Joel vio extensiones boscosas, a menudo dominadas por grandes casas solariegas que parecían esconderse entre las gruesas ramas y el follaje. No dejaron atrás ninguna ciudad que tuviera más de un par de docenas de edificios. Pasando un rato, el tren empezó a reducir la velocidad de nuevo, y Joel vio otra sucesión de casas. No se trataba de un pueblo, realmente. Era más bien un conjunto de mansiones de campo lo bastante alejadas entre sí como para producir una impresión de aislamiento. ¿Toda la isla está llena de mansiones?, preguntó Joel mientras el tren empezaba a descender. En absoluto, dijo Fitz. Esto es lado oeste, el favorito de los grandes terratenientes. El lado oeste de la isla es más urbano, aunque no contiene nada comparable con Jamestown. Tienes que recorrer casi toda la distancia hasta Denver para encontrar una ciudad tan magnífica. Joel ladeó la cabeza. Nunca se le había ocurrido considerar que Jamestown fuera magnífica. Era como era, sin más. El tren entró ruidosamente en la estación y se detuvo. No bajaron muchas personas, y la mayoría eran policías. Los otros viajeros aparentemente se dirigían al lado oeste de la isla, hacia donde el convoy se dirigía en cuestión de minutos. Joel, Fitz y Harding bajaron de su vagón y se adentraron en un calor pegajoso mientras los trabajadores empezaban a cambiar los tambores de resortes encima del tren que esperaba. «¡Rápido!», dijo Harding, bajando los escalones a toda prisa y saliendo de la estación. Su premura anterior parecía haber vuelto ahora que se hallaban fuera del tren. Joel lo siguió, de nuevo cargado con los rollos y libros de Fitz, aunque ahora disponía de una gran bolsa con correa que le había prestado uno de los agentes de policía.
Atravesaron un camino cubierto de grava, pasando bajo la sombra del tren suspendido por encima de ellos. Joel había esperado tomar un carruaje, pero por lo visto la mansión en cuestión era la enorme estructura blanca que se alzaba justo al final del camino. Hardin, Fitz y los otros policías se encaminaron hacia ella con premura. Joel se secó la frente con la mano libre. La mansión tenía una gran verja de hierro, muy parecida a la que había en Armedius. El césped estaba punteado de árboles, que daban sombra a la mayor parte del terreno, y el frontal de la mansión lucían majestuosas columnas blancas. El césped olía como si lo hubieran cortado hacía poco, y estaba muy cuidado. Agentes de policía iban y venían por el césped ante la fachada principal, y un contingente de ellos permanecía inmóvil custodiando la puerta. Cerca de esos agentes había congregado un buen número de hombres, todos con trajes caros y sombreros de copa. Mientras Hardin, Joel y Fitz avanzaban por el césped hacia la mansión, un par de agentes se acercaron a ellos corriendo. Desde luego habría que instruir la práctica del saludo entre agentes de policía, masculló Hardin mientras los hombres se le aproximaban. Tizas, hay que ver lo informal que parece ser todo el mundo. Inspector, dijo uno de los agentes, acompasando su paso al de ellos. El área está asegurada. Hemos mantenido fuera a todo el mundo, aunque sacamos los cuerpos de los sirvientes. Todavía no hemos entrado en la habitación del chico. Hardin asintió. ¿Cuántos muertos? 4, señor. Tizas, ¿cuántos testigos tenemos? Señor, dijo el agente de policía. Lo siento, pero... Bueno, suponemos que esos 4 hombres fueron los testigos. ¿Nadie vio nada? El agente sacudió la cabeza. Ni oyó nada, señor. El caballero senador fue quien descubrió los cuerpos. Hardin se quedó helado. ¿Estaba allí? El agente asintió. Pasó la noche en sus aposentos al final del pasillo, a solo 2 habitaciones de donde se llevaron al chico. Hardin miró a Fitz y Joel, y vio la misma pregunta en las expresiones de ambos. El culpable, quien quiera que sea, podría haber matado fácilmente al caballero senador. En ese caso, ¿por qué se limitó a llamarse al chico? Vamos, dijo el inspector. Profesor, espero que no se sienta incomodado por la visión de un poco de sangre. Fitz palideció. Bueno, Los 3 subieron rápidamente los escalones de mármol, que llevaban a la puerta principal, hecha de una delicada madera rojiza. Nada más franquear la entrada encontraron a un hombre alto, con sombrero de copa y las manos encima del bastón cuya contera mantenía apoyada en el suelo ante él. Llevaba monóculo y parecía estar bastante preocupado. «Inspector Hardin», dijo el hombre. «Hola, Eventide», saludó el policía. «¿Y quién es?», preguntó Fitz. «Soy el capitán Eventide», dijo el hombre, «y represento las fuerzas de seguridad de Sir Calloway». Echó a andar junto a Hardin. «Debo decir que estamos sumamente disgustados por los acontecimientos». «Bueno, ¿cómo cree que me siento yo?», le espetó Hardin. «¿Contento de la vida?». Eventide se embaró. Sus agentes ya deberían haber resuelto este asunto. El caballero senador está muy irritado, por así decirlo, con su fuerza policial de Nueva Britania, por haber permitido que los problemas que están teniendo ustedes se extiendan a su finca y pongan en peligro a su familia. En primer lugar, dijo Hardin, levantando un dedo, soy un inspector federal, no un miembro de la policía de Nueva Britania. En segundo lugar, difícilmente puedo cargar con las culpas de esto. No sé si se acordará usted, capitán, pero anoche mismo estuve aquí, intentando persuadir al caballero senador de que su hijo estaría más seguro en Armedius. Ese idiota no puede culpar a nadie más que a sí mismo por ignorar mis advertencias. Hardin se calló y señaló directamente a Bentire. En último lugar, capitán, me inclino a pensar que sus fuerzas de seguridad son la principal causa de la irritación de su señor. ¿Dónde se encontraban todos ustedes mientras su hijo estaba siendo secuestrado? Eventide enrojeció. Los 2 hombres se miraron a los ojos durante unos segundos hasta que Eventide acabó apartando la vista. Hardin empezó a subir los escalones seguido de Joel y Fitz, tras los que iba Eventide. «Supongo que esos 2 serán sus ritmatistas, ¿no?» Hardin asintió. «Cuénteme, inspector», dijo Eventide.
¿Por qué el feroz cuerpo de inspectores federales no emplea a un ritmatista a jornada completa? Parecería lógico pensar que si su organización es tan importante y capaz como afirman todos, han de estar preparados para acontecimientos como este. No estamos preparados, replicó Harding, porque normalmente los ritmatistas no matan a la gente. Y ahora, si me disculpa, mis hombres y yo necesitamos llevar a cabo ciertas investigaciones. Cuide de su señor, Eventide, y no se inmiscuya en mis asuntos. Eventide se detuvo y esperó detrás, viéndolos marchar con obvio disgusto. Fuerzas de seguridad privadas, masculló Harding, en cuanto estuvieron lo bastante lejos para que no se les pudiera oír. Unos mercenarios, eso es lo que son. No pueden confiar en ellos en el frente, porque su lealtad nunca va más allá de las monedas que tengan en los bolsillos. Ah, ya hemos llegado. Así era. Ciertamente, Joel palideció cuando doblaron una esquina y se encontraron ante un estrecho pasillo, en cuyo suelo había varias manchas de sangre. Se alegró de que ya se hubieran ocupado de los cuerpos. La visión de aquellas manchas resecas, de un color entre marrón y rojizo, ya resultaba bastante inquietante. El pasillo era blanco y estaba enmoquetado del mismo color, lo que resaltaba aún más el rojo de la sangre. Había sido decorado con un gusto exquisito, cuadros de flores en las paredes incluidos. Una pequeña araña de cristal colgaba del techo. Su mecanismo de relojería iba y venía, chasqueando suavemente mientras funcionaba. El muy idiota, dijo Harding, examinando la moqueta manchada de sangre. Si el caballero senador me hubiera hecho caso, quizá después de esto los demás entrarán en razón y enviarán a sus hijos de vuelta a Armedius. Fitch asintió, pero Joel se dio cuenta de que la visión de la sangre lo había afectado considerablemente. Ahora el profesor se movía con paso inseguro mientras Harding iba hacia uno de los agentes de policía presentes en la escena, un hombre alto con clara herencia azteca. ¿Qué tenemos, Teftian? Preguntó. 4 cuerpos descubiertos aquí en el pasillo, señor, respondió el agente, al tiempo que señalaba las manchas de sangre. La causa de la muerte parece coincidir con ataques llevados a cabo por tizoides salvajes. La habitación del chico está ahí. Señaló una puerta abierta hacia la mitad del pasillo. No hemos entrado. Bien, asintió Harding, evitando las manchas de sangre mientras se dirigía hacia la puerta abierta. Señor, dijo el agente cuando Harding se disponía a cruzar el umbral. El inspector se detuvo tan súbitamente como si acabara de chocar contra algo sólido. Señor, hay una línea ritmática en el suelo, indicó Teftian. Usted no quería que alteráramos la escena del crimen, así que todavía no la hemos quitado. Harding dirigió una seña a Fitch. El profesor fue hacia él como si le costara caminar, procurando no mirar la sangre mientras andaba. Tras reunirse con ellos, Joel se arrodilló junto a la puerta. Extendió la mano, apretándola contra el aire. Su mano quedó detenida. Algo la empujó hacia atrás, al principio suavemente y después con más fuerza cuando Joel insistió. Con un gran esfuerzo, Joel pudo acercarse unos cuantos milímetros más a la pared invisible, pero sin llegar a tener del todo la sensación de que le fuese posible tocarla. Era como tratar de juntar dos imanes que estuvieran encarados con los mismos polos. El pasillo estaba enmoquetado, pero la habitación del chico tenía el suelo de madera. La línea de prohibición era fácil de ver. En algunos sitios estaba rota, con agujeros lo bastante grandes para que un tizoide pudiera pasar por ellos. En esos puntos, Joel podía introducir la mano y meterla en la habitación. «Ah, murmuró Fitch, arrodillándose en el suelo junto a él. Sí, sacó un trozo de tiza y dibujó 4 tizoides con forma de hombres con palas. Mirando con atención, Joel distinguió los grifos que el profesor escribió en la espalda de cada uno, dándoles instrucciones de avanzar hacia adelante primero, para después atacar a cualquier tizoide que descubrieran. Uno por uno, los dibujos hechos con tiza empezaron a cavar en la línea de prohibición. «Listo», dijo Fitch levantándose del suelo. «Me temo que el proceso llevará unos minutos». «Inspector», dijo uno de los agentes, «si tiene un momento quizá quiera ver esto». Harding siguió adelante un corto trecho por el pasillo. Joel se levantó. «¿Se encuentra usted bien, profesor?» «Sí, sí», dijo Fitch. «Es solo que, bueno, este tipo de cosas no se me dan demasiado bien, ¿sabes?
A ello se debe, en parte, el hecho de que nunca destacara en Nebraska. Joel asintió. Dejó su bolsa en el suelo y fue al punto del pasillo donde el inspector se había arrodillado junto a algo en el suelo. La mancha de sangre parecía una pisada. Las huellas llevan en esa dirección, decía el agente, y salen por la puerta de atrás. Después de eso se pierden. Hardin estudió la pisada, que no se distinguía demasiado bien a causa de la moqueta. Va a ser difícil deducir algo a partir de esto. El agente asintió. ¿Todas las huellas son del mismo tamaño?, preguntó Joel. El agente lo miró, como si reparara en él por primera vez. Después asintió. Eso significa que todo esto probablemente es obra de una sola persona, ¿no?, repuso Joel. Al menos que solo una de ellas pisara la sangre, dijo Hardin. ¿Qué me dices de los otros dibujos con tiza?, preguntó Joel. ¿Había alguno más aparte de los que se encontraron en la habitación del chico? En efecto, asintió el agente. Uno a cada lado de este pasillo. Dos conducen hasta una pared, donde había la misma pauta de giros que había sido dibujada en las otras escenas del crimen. Joel agitó la mano ante ella, pero no sintió que fuera repelida o afectada de ninguna otra manera. «Profesor», llamó, atrayendo la atención de Fitz, «dibuje un tizoide en la pared, aquí, y haga que se mueva a través de este motivo», le pidió en cuanto el hombre se hubo reunido con él. Sí, sí, muchacho, muy buena idea», murmuró Fitz, y empezó a dibujar. ¿Qué propósito tiene este ejercicio?, preguntó Hardin, plantándose junto a ellos con las manos en la espalda. Si ese motivo de curvas realmente es un dibujo ritmático, explicó Joel, entonces el tizoide tendrá que atacar la tiza para poder pasar a través de la línea. Si ese motivo no tiene ningún poder ritmático, entonces el tizoide podrá pasar por encima con tanta facilidad como si no hubiera nada. Fitz acabó su tizoide. Un cangrejo, se arrastró por la pared enfrente de ellos y titubeó ante el motivo de curvas. Pareció meditar unos instantes y acto seguido volvió a ponerse en movimiento. Y a continuación se detuvo de nuevo. Joel sintió un escalofrío. El tizoide volvió a intentarlo, pero se vio repelido. Finalmente empezó a arañar el motivo de curvas, y pasados unos instantes consiguió abrirse paso a través de él, sin excesiva dificultad. «Bueno, ¿qué me...?» dijo Fitz. «Es ritmático». «¿Y?» exclamó Hardin. «Aquí me encuentro en clara desventaja. ¿Qué está sucediendo?» «Solo existen 4 líneas ritmáticas», dijo Fitz, «o al menos esa es la base de la que partimos», murmuró con expresión pensativa, como subido en profundas cavilaciones. «Joel, dime una cosa. ¿Crees que esto podría ser una línea de custodia? Después de todo, durante los 2 primeros años no supimos de la existencia de las elipses. Esto quizás sea algo parecido. Pero sigo sin ver por qué razón iban a dibujar una línea de custodia tan pequeña. ¿Y en la pared? No tiene ningún sentido, profesor. Además, el tizoide se ha abierto paso con demasiada facilidad para que ese dibujo sea una línea de custodia. Si lo es, no está resultando muy efectiva». «Sí», admitió Fitz. «Creo que tiene razón». Extendió la mano, disipando su tizoide. «Resulta de lo más extraño». «¿No dijo que había un segundo dibujo en la pared?», le preguntó Hardin al agente. El hombre asintió y condujo a Hardin y a Joel al otro extremo del pasillo donde había otra copia del mismo motivo curvilíneo. Joel resiguió la silueta con los dedos y frunció el ceño. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó Hardin. «Pareces preocupado». Tiene una brecha», señaló el muchacho. «¿Fue atacado por un tizoide?» «No», respondió Joel. «No tiene aspecto de haber sido arañado. Es solo que parece inacabado, como si lo hubieran dibujado demasiado deprisa». Miró pasillo abajo. «¿Usted encontró este dibujo en casa de Lily Whiting? ¿En qué pared estaba?» «¿Importa eso?» «No lo sé. Podría ser». «Estaba en la fachada principal de la casa», dijo Hardin, «hacia la calle». «¿Y en la casa de Herman?» «Fuera de su puerta», dijo Hardin, «en el pasillo». Joel tabaleó en la pared con la punta de los dedos. «Esta es la primera vez que alguien más ha sufrido daños aparte del ritmatista. Los 4 hombres que murieron». Hardin asintió. «Según los informes, probablemente estaban jugando a las cartas en la cocina de servidumbre».
¿Dónde está esa cocina?, preguntó Joel. Harding señaló escaleras abajo. En este lado del pasillo, dijo Joel, cerca del símbolo roto. Tal vez haya una conexión. Tal vez, admitió Harding, frotándose la barbilla. Tienes mucho ojo para este tipo de cosas, chico. ¿Nunca has pensado en hacerte agente de policía? ¿Quién? ¿Yo?, exclamó Joel. Harding asintió. Bueno, la verdad es que no. Pues deberías pensar en ello, soldado. Siempre conviene disponer de hombres que tengan buena vista para los detalles. Un inspector. A Joel nunca se le había pasado por la cabeza. Lo único que quería, y cada vez más, era ir a estudiar aritmática, como había sugerido Fitz. Pero lo que acababa de decir Harding, bueno, era otra opción. Él nunca sería aritmatista. Eso ya hacía años que lo había aceptado. Pero podía dedicarse a otras cosas. Cosas emocionantes. Inspector, llamó Fitz. La línea de prohibición ha caído. Podemos entrar. Joel miró a Harding, después de lo cual cruzaron juntos el umbral y entraron en la habitación. Capítulo 16. Por el maestro, musitó Fitz, inmóvil en el umbral. Más allá había un corto tramo de pasillo que torcía hacia la derecha, recorriendo una pequeña distancia dentro de la habitación propiamente dicha. El pasillo estaba lleno de dibujos ritmáticos rotos, un círculo de custodia encima de otro, docenas de líneas de prohibición. Joel lo contempló, asombrado ante la cantidad de tiza esparcida por el suelo. Esto parece un campo de batalla, comentó Harding desde el umbral. Lo he visto antes. No con tiza, claro, sino con hombres. Joel lo miró. ¿Qué quieres decir? Oh, salta a la vista, repuso Harding, señalando con el dedo. El chico de Calloway dibujó un círculo inicial cerca de la entrada, y después bloqueó los lados mediante líneas para evitar ser rodeado. Cuando abrieron una brecha en el frontal, abandonó ese círculo y dibujó otro detrás del primero, como un ejército que se retira lentamente, en un campo de batalla. Era bueno, dijo Joel. Esas defensas son de lo más intrincado. Sí, coincidió Fitch. Nunca lo tuve en mi clase, pero oí hablar mucho de Charles. Se comentaba que era un poco alborotador, pero tenía una gran capacidad ritmática. Eso es un rasgo que comparten los tres estudiantes secuestrados, dijo Joel. Eran los mejores estudiantes de ritmática de la escuela. Dio un paso adelante. Podía pasar por encima de las líneas de custodia que formaban los círculos, aunque las líneas de prohibición trazadas a los lados lo detendrían si intentaba ir a través de ellas. Procura no pisar la tiza, por favor, pidió Flitch mientras echaba mano de los rollos y se preparaba a tomar apuntes de cada una de las líneas defensivas. No alteres nada. Joel asintió. Al examinar con mayor atención el montón de pequeñas líneas y puntos, descubrió que eran restos de tizoides destruidos. El inspector Harding dirigió una señal a sus agentes para que permanecieran fuera de la habitación, y después dio un rodeo en torno a Fitch para avanzar cautelosamente por el pasillo con Joel. Ahí, dijo señalando el último círculo de la línea. Sangre. La había, ciertamente, aunque solo unas cuantas gotas, como en las otras escenas. Joel rodeó la defensa, silbó suavemente y se agachó. ¿Qué? Preguntó Harding. La SOAF. Una defensa de 9 puntos, señaló el muchacho, y le salió perfecta. Extendiendo la mano, cogió una tira de papel que había dejado cerca del círculo. Detallaba la defensa de SOAF. La sostuvo en alto para el inspector. Papel barato. Incluso disponiendo de un patrón, no es fácil hacer una de 9 puntos. Pobre chico, murmuró Harding, quitándose el sombrero de policía y poniéndoselo debajo del brazo en señal de respeto. Su mirada fue más allá de la línea de 7 círculos que conducía al exterior de la habitación. Todo un soldado. Joel asintió mientras miraba aquellas gotas de sangre. Una vez más no había cuerpo, igual que en las otras escenas. Todo el mundo suponía que los estudiantes habían sido secuestrados, pero... ¿Cómo lo llevaron fuera?, preguntó. Los demás lo miraron. En el umbral tuvimos que pasar a través de una línea de prohibición, dijo Joel. Si están secuestrando ritmatistas, me pregunto cómo lo sacaron de la habitación. Tuvieron que volver a dibujarla, dijo Harding, rascándose la barbilla. Pero había agujeros en ella, como si hubiera sido atacada.
Así que la dibujaron de nuevo y entonces la atacaron otra vez. Pero no entiendo por qué iban a hacer algo así. ¿Para ocultar que se llevaran al chico? ¿Por qué molestarse? Obviamente íbamos a saber que fue secuestrado. Ninguno de ellos tenía respuestas para esas preguntas. Joel estudió las defensas por un instante y después, frunciendo el ceño, se inclinó sobre la rota y desgarrada defensa Soaft. Profesor Fitz, he hecho un vistazo a esto. ¿Qué es? Un dibujo, respondió Joel, en el suelo, y no se trata de ningún motivo ritmático. Es una especie de retrato. Estaba hecho con tiza, pero parecía el tipo de dibujo al carboncillo que haría alguien durante una clase de bellas artes. Lo habían hecho apresuradamente, más un esbozo que un auténtico dibujo terminado. Mostraba a un hombre con sombrero hongo y un bastón muy largo que mantenía junto a su costado, con la contera apoyada en el suelo. La cabeza del hombre parecía demasiado grande, y buena parte de la cara estaba por dibujar, como una gran boca abierta. Sonreía. Debajo de la imagen había unos cuantos párrafos escritos a toda prisa. No puedo verle los ojos. Dibuja como si hiciera garabatos. Nada de lo que hace conserva su forma. Los tizoides están distorsionados, y parece haber cientos de ellos. Los destruyo y enseguida vuelven a la vida. Los bloqueo y cavan a través de las líneas. Grito pidiendo ayuda, pero nadie viene. Él no se mueve del sitio, observándome con esos ojos suyos tan oscuros que no consigo ver. Los tizoides no se parecen a nada que haya visto antes. Se retuercen y se contorsionan, sin mantener nunca una sola forma. No puedo hacerles frente. Decirle a mi padre que siento haber sido tan mal hijo. Lo quiero, de verdad. Joel se estremeció, y los tres guardaron silencio mientras leían las últimas palabras de Charles Calloway. Fitz se arrodilló y dibujó un tizoide del que se sirvió para comprobar el retrato, solo por si acaso fuera aritmático. El tizoide simplemente pasó por encima, haciendo caso omiso de él. Fitz lo disipó. Esos párrafos no tienen demasiado sentido, dijo después. ¿Tizoides que vuelven a la vida después de haber sido destruidos? ¿Creaciones ritmáticas que no mantienen la forma que se les ha dado? He visto cosas así, murmuró Hardin, levantando la vista y mirándolo a los ojos, en Nebraska. Pero eso está muy lejos de aquí, exclamó Fitz. Me parece que ya no podemos continuar negándolo por más tiempo, profesor, dijo Hardin poniéndose en pie. Algo ha escapado de la torre, y de alguna manera ha llegado aquí. Pero quien está haciendo esto es un ser humano, protestó Fitz. Las manos le temblaban mientras pasaba las puntas de los dedos por el retrato que había dibujado Charles. Eso no es la sombra de ningún olvidado, Hardin. Tiene la forma de una persona. Mientras los escuchaba, Joel comprendió algo. En Nebraska estaba sucediendo mucho más de lo que la gente sabía. ¿Qué es un olvidado?, preguntó. Tanto Fitz como Hardin se volvieron hacia él, pero ninguno de los dos respondió. No te preocupes por eso, soldado, dijo Hardin. Estás siendo de una gran ayuda aquí, pero me temo que no estoy autorizado para hablarte de Nebraska. Fitz parecía incómodo, y de pronto Joel comprendió lo que sentía Melody cuando le parecía que se la estaba excluyendo de algo. No se sorprendió, sin embargo. Los detalles de lo que había sucedido en Nebraska se mantenían casi tan en secreto como los misterios de la aritmática más compleja. A la mayoría de la gente eso ya les convenía. El campo de batalla quedaba muy lejos, allá en las islas centrales. La gente prefería ignorar lo que ocurría en Nebraska. Los combates habían sido prácticamente continuos desde los tiempos del rey Gregory, y nunca cesarían. A veces había muertes, pero no eran frecuentes y siempre se trataba de ritmatistas o de soldados profesionales. El gran público podía fingir fácilmente que todo estaba en orden. Al menos que algo consiguiera salir de allí. Joel se estremeció. Aquí está sucediendo algo muy raro, incluso para lo que es habitual en Nebraska. Pensó mientras observaba a Hardin y a Fitz. El inspector había pasado más de una década en el frente de batalla, y aún así parecía perplejo por los sucesos a los que se enfrentaban. Finalmente, Hardin volvió a inspeccionar la habitación, y Fitz se concentró en su dibujo, poniéndose de rodillas. Joel leyó los párrafos una última vez. Dibuja como si hiciera garabatos. Con un poco de persuasión, Joel consiguió que Fitz le permitiera dibujar copias de las distintas defensas.
Hardin salió a organizar a sus hombres para que fueran en busca de más pistas, como por ejemplo señales de que hubieran forzado la entrada. Joel dibujaba en silencio, utilizando carboncillo sobre papel. El carboncillo no tenía propiedades ritmáticas, ni siquiera cuando era utilizado por un ritmatista, pero se aproximaba lo suficiente a la tiza. El problema era que ningún dibujo podía llegar a recrear exactamente lo que se veía en el suelo, con todas sus líneas rotas y sutiles señales de arañazos. En cuanto hubo terminado unas cuantas hojas, fue hacia Fitz, quien estudiaba de nuevo el círculo en cuyo interior Charles había librado su última batalla. El muchacho rodeó toda la habitación con tiza para impedir que los tizoides se arrastraran alrededor de sus líneas, moviéndose sobre las paredes, indicó Fitz. Muy astuto. Pero, ¿te has dado cuenta de que el formato de este ataque confirma lo que pensamos acerca de los anteriores? Joel asintió. Una enorme cantidad de tizoides. Ataques a gran escala. Sí, dijo Fitz, y ahora contamos con ciertas evidencias de que la persona que ha lanzado estos ataques, la que garabatea, probablemente es un hombre, lo cual reduce el campo de búsqueda. ¿Te importaría salir y hacer copias de esa especie de remolinos en las paredes para que dispongamos de varias versiones hechas por distintas manos? Sospecho que eso nos ayudará a ser más precisos. Joel cogió un rollo de papel y un carboncillo antes de salir de la habitación. Ahora la mayoría de los agentes estaban abajo. Joel llegó a la puerta, titubeó y volvió a mirar dentro de la habitación. Charles se había cortado el paso a sí mismo, al igual que Herman. Había sido, o eso, o tratar de saltar por la ventana de un segundo piso. Dos opciones igual de terribles. Joel se estremeció mientras pensaban en las horas terribles que tuvo que pasar Charles aquella noche, resistiendo a los tizoides con una defensa tras otra, intentando desesperadamente sobrevivir hasta que amaneciera. Se apartó de la puerta y fue a la primera de las dos señales en la pared. Esta escena del delito parecía suministrar más preguntas que respuestas. Joel apoyó el papel en la pared, contempló el remolino de curvas y se puso a dibujar. Algo se movió en el pasillo. Joel dio media vuelta y vislumbró algo que correteaba por el suelo del pasillo, apenas visible contra el blanco de la moqueta. ¡Un tizoide! ¡Profesor! Gritó Joel, mientras echaba a correr en pos de la cosa. ¡Inspector Hardin! El tizoide descendió por los escalones. Joel apenas podía distinguirlo contra la blancura del mármol, y lo perdió de vista en cuanto llegó a la base de las escaleras. Miró alrededor, estremeciéndose al imaginar que el tizoide se le subía por la pierna y le arañaba la piel. ¿Joel? Preguntó Fitz, apareciendo en la balaustrada de arriba. ¡Ahí! Pensó Joel, entreviendo un destello de tiza blanca cuando el tizoide cruzó la entrada de madera y bajó por los escalones de fuera. ¡Un tizoide, profesor! Gritó. ¡Lo estoy persiguiendo! Joel, no seas insensato. Joel. Pero el muchacho ya había salido por la puerta y corría tras el tizoide. Algunos agentes lo vieron y acudieron a la carrera. Joel le señaló el tizoide, que resultaba mucho más fácil de distinguir ahora que se movía a través de la hierba. A medida que sus líneas se adaptaban a la forma y los contornos de las hojas hasta parecer una sombra proyectada sobre una superficie irregular. Los agentes pidieron más refuerzos, y Fitch apareció en la entrada del edificio, con aspecto de estar hecho polvo. Joel siguió corriendo en un desesperado esfuerzo por evitar que el tizoide se escapara. Las criaturas eran increíblemente rápidas y absolutamente incansables, así que tarde o temprano acabaría huyendo. Pero por el momento, él y los agentes de policía no la perdían de vista. El tizoide llegó a la verja y se deslizó raudamente por debajo de ella. Joel y los agentes corrieron hacia la puerta. El tizoide se dirigió hacia un gran roble de ramas muy gruesas, y entonces sorprendentemente subió por el lado del tronco. En ese momento Joel por fin pudo ver claramente la forma del tizoide. Se quedó helado. ¿Un unicornio? Oh, no. Los agentes de policía se agruparon en torno a la base del árbol, mirando hacia arriba al tiempo que levantaban los rifles mecánicos. ¡Tú! Llamó uno. ¡Baja de ahí ahora mismo! Joel fue hacia ellos. Melody estaba sentada en el árbol, y la oyó suspirar teatralmente. «¿No ha sido una buena idea?», le preguntó ella desde arriba. «Y que lo digas», replicó Joel. «Explícate», dijo Hardin, inmóvil y con los brazos en jarras.
Melody, sentada en una silla de la cocina de la mansión, con la falda blanca sucia de haber trepado al árbol, y hizo una mueca. Junto a ella, uno de los agentes de policía daba cuerda meticulosamente a los engranajes de su rifle. Los chasquidos metálicos resonaron en el pequeño espacio de la cocina. ¿De verdad es necesario eso?, preguntó el profesor Fitz, mirando el arma. Haga el favor de no interrumpir, profesor, exigió Harding. Usted puede entender el estudio de la aritmática, pero yo entiendo a los espías. No soy ninguna espía, protestó Melody. Después hizo una pausa. Bueno, sí, de acuerdo, soy una espía, pero trabajo únicamente para mí misma. ¿Y qué interés tiene esta operación?, preguntó Harding, poniéndose las manos en la espalda mientras empezaba a describir un lento círculo alrededor de Melody. ¿Qué has tenido que ver con las muertes? Melody miró de reojo a Joel, y éste advirtió que su compañera, por fin, parecía estar comprendiendo que quizás sí se había metido en un buen lío. No he tenido nada que ver con eso. Solo soy un estudiante. Eres un ritmatista, puntualizó Harding. Esos crímenes fueron cometidos por un ritmatista. ¿Y qué?, preguntó Melody. Hay un montón de ritmatistas en la zona. Has mostrado un persistente e inundable interés en esta investigación, dijo Harding. Soy curiosa, exclamó Melody. Todos los demás se están enterando de lo que pasa. ¿Por qué yo no? Nada de preguntas, exigió Harding. ¿Te das cuenta de que tengo autoridad para meterte entre rejas hasta que esta investigación haya llegado a su fin? ¿Te das cuenta de que ahora eres nuestra principal sospechosa? Melody palideció. Inspector, dijo Joel, ¿podría hablar con usted? ¿Fuera, quizá? Harding lo miró sin decir nada, y acabó asintiendo. Salieron por las puertas laterales y se alejaron un poco, hasta un sitio donde pudieran hablar en privado. Dentro de unos minutos volveremos a entrar, dijo Harding. A esa chica le irá muy bien sudar un poco. Inspector, dijo Joel, Melody no está detrás de los asesinatos, o los secuestros, créame. Sí, admitió Harding. Sospecho que tienes razón, Joel. No obstante, estoy obligado a seguir todas las pistas. Esa jovencita me saca de quicio. No puedo evitar sospechar de ella. Usted no es el único al que Melody saca de quicio, dijo Joel, pero eso no significa que esos dibujos que parecen garabatos los haya hecho ella. Quiero decir que, bueno, el cómo llegó aquí es obvio. Nos vio salir de Armedius, y todo el mundo sabe a quién ha secuestrado. Puedo responder por ella. ¿Estás absolutamente seguro de que conoces a Melody, Joel?, preguntó Harding. ¿Cómo puedes tener la certeza de que esa chica no te está engañando? Una parte de mí no deja de pensar que la persona que se encuentra detrás de estos crímenes se está ocultando justo delante de nuestras narices, moviéndose libremente por todo Armedius. Para un ritmatista, la academia sería el mejor lugar donde esconderse sin levantar sospechas. Como la Nalizar, pensó Joel. Anoche salió de su habitación para ir a alguna parte. Pero pensándolo bien, ¿hasta qué punto conocía él a Melody? ¿Y si sus extravagancias y su amistad no eran más que un fingimiento? Por un instante Joel no pudo evitar compartir las sospechas de Harding. Cayó en la cuenta de que era muy poco lo que sabía acerca de la muchacha, o del por qué a su familia no parecía importarle lo que fuera de ella. Por otra parte, Melody también parecía sincera. No ocultaba sus sentimientos, más bien los exhibía, pregonándolos a voz en grito. Con él siempre era de lo más franca, con todo el mundo, al parecer, y comprendió entonces que eso era precisamente lo que más le gustaba de ella. No, dijo, no es Melody, inspector. Bueno, un voto de fe por tu parte significa mucho, desde mi punto de vista. ¿La dejará marchar entonces? Después de hacerle unas pocas preguntas más, contestó Harding, echando a andar hacia la cocina. Joel lo siguió y entraron. Muy bien, dijo Harding. Joel ha respondido por ti, señorita, y eso hace que me sienta más dispuesta a escuchar lo que tengas que decir. Pero sigues estando metida en un buen lío. Responde a mis preguntas y quizá no me veré obligado a presentar cargos contra ti. Melody miró a Joel. ¿Qué preguntas? Mis hombres han informado de que enviaste a un tizoide todo el trecho hasta el edificio, dijo Harding. ¿Cómo conseguiste hacer algo así, en el nombre del maestro? Melody se encogió de hombres. No lo sé, sencillamente lo hice. Querida, dijo Fitz,
Conozco a muchos de los mejores ritmatistas del mundo. La serie de glifos necesarios para ordenar a un tizoide de que cruce toda esa distancia, suba las escaleras, luego vaya a la habitación. Vaya, esa lista sería increíble. No tenía ni idea de que poseyeras esa clase de habilidad. ¿Qué sentido tenía eso?, preguntó Hardin. ¿Por qué hacer que un tizoide recorriera toda esa distancia y luego volviera contigo? ¿Acaso querías que te atraparan? Tizas, no, exclamó Melody. Solo pretendía averiguar qué estaba sucediendo. ¿Y esperabas que un tizoide te lo contara? Melody titubeó. No, admitió finalmente. Yo solo... Bueno, perdí el control de tizoide. ¿Vale? Lo hice para distraer a algunos de los soldados. Joel frunció el ceño. Está mintiendo, pensó, reparando en cómo bajaba ella la vista mientras hablaba. En efecto, Melody siempre se mostraba sincera, y no sabía disimular las mentiras. Los tizoides se le daban extrañamente bien, pensó. Nunca había perdido el control de ese. Pero, ¿significaba eso que Melody esperaba que su unicornio la informara de lo que había encontrado? Los tizoides no podían hablar. Era como en criaturas mecánicas. No pensaban, solo podían cumplir órdenes. Sin embargo, aquel tizoide unicornio había vuelto con Melody. A veces los tizoides pueden actuar de maneras muy extrañas, inspector, dijo Fitch. Soy consciente de ello, créame, repuso Hardin. Cada semana oía esa excusa de labios de algún ritmatista cuando estaba en el campo de batalla. Me asombra que sean ustedes capaces de obligarles a hacer algo, habida cuenta de la facilidad con la que van en la dirección equivocada por ninguna razón. Melody sonrió levemente. Y usted, jovencita, sigue siendo sospechosa, declaró Hardin señalándola con el dedo. Inspector, dijo Fitz, realmente... Gracias al dibujo de arriba, ahora sabemos que el garabatos es un hombre, o al menos una mujer muy convincentemente vestida de tal. Dudo que Melody pudiera hacer algo semejante, y estoy seguro de que habría quienes estén en disposición de confirmar su paradero anoche. Melody se apresuró a asentir. Tengo 2 compañeras de habitación. Aparte de eso, inspector, prosiguió Fitch, levantando el dedo. La descripción que descubrimos en la habitación de Charles indica que las líneas ritmáticas del secuestrador se comportaban de una manera muy extraña. Yo he visto las líneas de la señorita Munch, y son de lo más normales. Para serle sincero, a menudo están bastante mal dibujadas. Muy bien, accedió Hardin. Puede irse, señorita Munch, pero sepa que no la perderé de vista. Melody exhaló un suspiro de alivio. Excelente, dijo Fitz, levantándose de su silla. Tengo unos cuantos dibujos más que terminar. Joel, ¿tendrías la amabilidad de acompañar a Melody a la estación? Y por favor, procura que no se metan más problemas durante el trayecto. Claro, asintió Joel. Hardin volvió a su trabajo, aunque asignó a 2 agentes para que fueran con Joel y Melody, asegurándose así de que ella salía del edificio. La muchacha fue con expresión hosca, seguida de Joel, y en cuanto llegaron a la puerta fulminó a los agentes con la mirada. Los agentes se quedaron dentro de la mansión, y Joel echó a andar por el césped con Melody. Eso ha distado mucho de resultar agradable, declaró ella. ¿Qué esperabas? ¿Después de que te encontraran espiando en la escena de un delito? Preguntó Joel. A ti te dejaron entrar. ¿Qué se supone que significa eso? Ella levantó la vista hacia el cielo, y después sacudió la cabeza. Lo siento, dijo. Es solo que... Bueno, resulta de lo más frustrante. Parece como si cada vez que quiero tomar parte en algo, alguien se apresura a decirme que es justo lo que no puedo hacer. Sé cómo te sientes. En fin, dijo Melody, gracias por haber hablado en mi favor. Creo que evitaste que ese buitre me hiciera pedazos. Joel se encogió de hombros. No, de verdad, insistió ella. Te compensaré de alguna manera, lo prometo. No estoy seguro de querer saber lo que implicará eso. Oh, te gustará, replicó ella animándose. Ya se me ha ocurrido una idea. ¿Qué es? Tendrás que esperar. No hay que estropear las sorpresas. ¡Qué bien! Una sorpresa de Melody. Eso sería maravilloso. Llegaron a la estación, pero en lugar de entrar se quedaron a la acogedora sombra de los árboles mientras esperaban a Fitch. Melody intentó hacer que Joel hablara un poco más, pero éste se encontró dando respuestas distraídas. No podía dejar de pensar en aquel bosquejo de retrato.
con esas palabras llenas de miedo debajo de él. Charles Calloway supo que iba a morir, y sin embargo había dejado anotaciones sobre todo lo que le fue posible llegar a deducir. Era un gesto noble, probablemente más noble que cuanto hubiera hecho Joel en su vida. Alguien tiene que detener esto, pensó mientras apoyaba la espalda en el tronco de un árbol. Hay que hacer algo. No eran solo estudiantes, no era solo Armedius los que corrían peligro. Personas corrientes habían sido asesinadas, y si lo que decían Flitch y Harding era cierto, aquellos secuestros estaban amenazando la estabilidad de las mismas Islas Unidas. Al final todo vuelve a estar relacionado con esos extraños dibujos hechos con tiza, pensó Joel. Ese motivo de curvas. Si pudiera acordarme de dónde lo he visto antes. Sacudió la cabeza y miró a Melody, que estaba sentada en un retazo de hierba a poca distancia. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó. Lo de ese tizoide, quiero decir. Sencillamente perdí el control, dijo ella. Joel la miró con ojos inexpresivos. ¿Qué? Preguntó ella. Es evidente que estás mintiendo, Melody. Ella gimió, y dejándose caer sobre la hierba, alzó la mirada hacia los árboles. Joel pensó que probablemente iba a dejar la pregunta sin responder. No sé cómo lo hice, Joel, contestó Melody, pasados unos instantes. En las clases todo el mundo habla continuamente de dar instrucciones a los tizoides, y de que carecen de voluntad propia, como si no fueran más que bestias mecánicas. Pero, bueno, los glifos de instrucciones nunca han sido lo mío. Entonces, ¿cómo consigues que te obedezcan tan bien? Sencillamente lo hacen, dijo ella. Bueno, creo que los tizoides me entienden, y notan lo que quiero de ellos. Les explico qué deseo que hagan, y entonces ellos van y lo hacen. ¿Se lo explicas? Sí, hablándoles en susurros. Parece que les gusta. ¿Y pueden traerte información? Ella se encogió de hombros, un gesto que resultó bastante extraño por estar tumbada encima de la hierba. No es que puedan hablar ni nada por el estilo, pero la forma en que se mueven alrededor de mí, las cosas que hacen. Bien, sí, a veces tengo la sensación de que capto lo que intentan expresar. Volvió la cabeza para mirarlo. Solo son imaginaciones mías, ¿verdad? Lo que pasa es que quiero ser muy hábil con los tizoides para compensar el hecho de que soy pésima con las líneas. No sé qué decirte, Melody. Soy la persona menos indicada para darte información sobre los tizoides. En lo que a mí concierne, probablemente te escuchan. Eso pareció reconfortarla. La joven sonrió y volvió a contemplar el cielo hasta que llegó el profesor Fitz. Al parecer, Harding iba a permanecer en la mansión para seguir investigando. Joel descubrió que se alegraba de volver a Armedius. No había comido nada en todo el día, y el estómago le empezaba a protestar. Entraron en la estación y se dirigieron al andén desierto para esperar el próximo tren. Esto añade algunos elementos muy inquietantes a nuestra situación, comentó Fitz. Joel asintió. Tizoides salvajes, todas esas líneas ritmáticas desconocidas, continuó el profesor. Tal vez necesitaré que empieces a ayudarme en el examen de algunos de los textos ritmáticos más oscuros. En algún lugar de los registros tiene que haber mención de cosas así. Joel lo miró, sintiéndose mucho más animado que hacía unos momentos, pero las realidades de su situación no tardaron en imponerse de nuevo. Miró a Melody, que estaba de pie detrás de ellos, probablemente demasiado lejos para que pudiese oír nada. Sin duda, el haber sido sorprendida espiando hacía que se sintiera incómoda en presencia de Fitz. Tiempos revueltos, añadió el profesor, sacudiendo la cabeza cuando la vía empezó a temblar. Una indicación de que se aproximaba un resortren. Tiempos revueltos. Poco después volvían a cruzar las aguas en dirección a Armedius.